Si usted es responsable de sistemas de gestión en base a normas GFCI, seguramente tiene que hacer evaluación de riesgos. Y las normas GFCI, cualquiera de ellas, nos pide que nos enfoquemos en riesgo. O sea, hay un ámbito que tenemos que analizar peligros y evaluar riesgos, que es para el sistema HACCP. Pero hay otros requisitos que las normas GFCI nos piden, dependiendo del tipo de norma, por ejemplo, BRCGS, Food o IFS Food, o incluso todas las normas IFS, incluido para las de PAC, lo mismo BRC, o SQF, Primus GFS, etc. O sea, nos piden evaluar riesgos. Pero cuando hacemos eso, cuando aplicamos, hay errores que se cometen. ¿Cuáles son esos errores? Acá lo voy a resumir. Primero, creer que al no tener datos, la probabilidad del riesgo es baja. Yo siempre digo, si no tienes datos es por dos motivos. En realidad porque el riesgo no ocurre o no mides. Y si no mides, no tienes datos y sacas la conclusión de que la probabilidad es baja, pues cometes un gran error. Ese es el primer error y posiblemente el que se comete comúnmente en mayor cantidad. Lo otro es que no caracterizamos el riesgo. Caracterizar el riesgo significa conocer el riesgo, su estructura, conocer de dónde viene, cuál es la fuente, los factores de ocurrencia, conocer el motivo en que ocurra, conocer las consecuencias, bien detallado. No se hace eso rigurosamente porque eso implica posiblemente tiempo, ¿sí? El tercero, riesgos que no son riesgos. En las normas GFCI, ojo, porque este es el enfoque de normas GFCI, tiene dos miradas respecto al riesgo, es decir, ¿quiénes se exponen al riesgo? Primero, el producto o materias primas. Entonces, cuando yo digo que falló el equipo y eso es el riesgo, eso no es riesgo, eso puede ser un factor de riesgo. Lo otro es cuando tengo un resultado que lograr y fallo en lograr ese resultado. Por ejemplo, puedo definir quién lava la ropa de ropa de uso de las personas. Yo puedo definir por riesgo, pero ahí voy a ver el riesgo de la falla. Allí no voy a ver el riesgo, obviamente voy a mirar el producto, pero aquí es la falla respecto al lavado de ropa. Entonces, hay muchas veces que cometemos el error de describir y evaluar riesgos que en realidad no son riesgos, son factores de riesgo. Cuarto, creer que con una sola técnica o herramienta voy a hacer todos los análisis, todas las evaluaciones de riesgo que las normas GFCI solicitan. No. Hay varias técnicas y ahí es recomendable leer la norma ISO 31010 que habla de técnicas de evaluación de riesgo o técnicas de apreciación del riesgo que también lo manifiesta. Y hay varias técnicas e incluso las normas GFCI tienen varios requisitos y nosotros podemos aplicar varias técnicas. Incluso las listas de verificación son herramientas para evaluar riesgos, ¿sí? Y eso tiene que usted considerar. Quinto, creer que se hace rápido. No se pueden hacer de un día para otro. Muchas veces decimos, no, es que en una semana hago todas las evaluaciones de riesgo. Eso no es así, porque se requiere tiempo para mirar, buscar información, comprobar ciertos factores de ocurrencia, etc. ¿Sí? No se apure, tómese el tiempo para hacer las evaluaciones de riesgo. Y ojo, y un error derivado de eso es porque lo hacemos de a una persona, es en equipo también. Ese es el otro error que está derivado de esto de hacerlo rápido. El sexto error es no disponer de información suficiente para hacer el análisis del peligro, el análisis del riesgo, la evaluación del riesgo. La definición de la norma ISO 31000 respecto a riesgo habla de efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y la incertidumbre es carencia o falencia de la información. Por lo tanto, si yo quiero hacer un buen análisis de riesgos, yo tengo que usar información. Recuerden que el análisis de riesgo me da el nivel del riesgo y para tener el nivel de riesgo es probabilidad con severidad. Pero ¿cómo determino la probabilidad? Tengo que usar información, no solamente la información mía interna, sino la información del contexto, del mercado, de la industria. Séptimo error, creer que solo la inocuidad requiere evaluación de riesgos. Recuerden, las normas GFCI no solamente ven temas de inocuidad, ven temas de calidad, el ámbito calidad, el ámbito autenticidad, el ámbito legalidad. Por lo tanto, posiblemente yo debiera hacer análisis, evaluar riesgos, definir criterios para hacer evaluación de riesgos en esos
ámbitos. Así que ahí tiene los 7 principales errores para que usted no los cometa al hacer las evaluaciones de riesgo para normas GFCI.